la razón que el Padre Nuestro, yo creo que tiene efectividad como una de las formas de compartir el Evangelio, es porque ayuda a bajar las barreras que existen en cuanto a compartir el mensaje de ese rey. Y esas barreras, que muchas veces son barreras religiosas, pero el Padre Nuestro no es una oración de los budistas, de los católicos, de los presbiterianos. Es una oración de todo aquel que proclama ser cristiano. Pero no todo que proclama ser cristiano no es de verdad, porque no conoce al Rey de lo cual estamos hablando. Entonces, yo quiero decir algo y lo voy a explicar un poquito antes de dar la conferencia. Porque puede ser que parezca que estoy contradiciendo a nuestro hermano Ricardo. Aunque a fondo no creo que estoy contradiciendo lo que él dijo, pero podría ser tomado de esa forma. El Padre Nuestro es muy sencillo. Y me llamó la atención el ejemplo que él nos dio cuando estuvo con ese hombre musulmán y casi se muere ahí. Y él compartió el Evangelio, pero no usó muchas palabras. Él dijo, yo estoy listo para morir, y ya. Ahora, eso no es el Evangelio. Pero, hay una cosa, yo al comienzo expliqué que el evangelismo es realmente el comienzo del discipulado. Que no se debe pensar de evangelismo y discipulado en forma separada, sino que uno comienza a trabajar con una persona introduciéndolo al Señor Jesucristo. Y en algún punto en esa trayectoria, esa persona va a aceptar al Señor. O se espera que acepte al Señor, a menos que lo rechace. Pero no todos aceptan en el mismo punto. Algunos, como de aquí, ¿cuántos escucharon el Evangelio mucho tiempo antes de aceptar al Señor? ¿Verdad? Pero resulta que yo les voy a dar un evangelio muy resumido que no menciona el reino de Dios. Menciona el rey. Lo estoy introduciendo a ese reino a través del rey de ese reino. Porque sin ese rey no hay reino. Y lo que me preocupa es que se da un evangelio tan complicado, porque está uno tratando de dar todo el evangelio, de que solo un pastor puede evangelizar, que ha tenido estudios teológicos. La verdad es que un niño puede evangelizar, que nunca ha ido a un seminario. Un niño puede compartir su fe con otro niño. Y lo que a mí el deseo que yo tengo es que nadie aquí diga, ¿sabe qué? Yo no puedo evangelizar. Todo lo que mi hermano Pratt explicó, yo no lo puedo decir. A lo mejor ya en unos 5 o 10 años, cuando ya he tomado todos los estudios que él da, ya ahora al final voy a poder evangelizar, ya cuando ya tengo todo. No es así. ¿No es así, hermano Pratt? No es así. El evangelismo empieza donde estamos, en nuestra experiencia con el Señor. Y uno comparte lo que Dios le ha dado a través de su palabra. Y lo central de pues que esa roca, encima de la roca está la cruz. Y sin la cruz, esa roca
es una piedra y nada más. La cruz es el punto climático de la salvación. Cristo vino a salvarnos, por eso se llama el Salvador. Y el reino viene como resultado de el rey de conocer a él como Salvador. Ahora, no todo el mundo cree en el milenio. Yo soy uno de los que no creen en el milenio. Hay muchos presbiterianos que no creen en el milenio, pero son cristianos. Y para ellos el milenio no es parte del Evangelio. Eso es importante que lo sepan. Entonces, mi hermano y yo, los dos somos cristianos, pero no se encuentran dos cristianos en todo el mundo que están de acuerdo con todo. Lo que es mi propósito no es de contradecir a mi hermano, sino de decir, comencemos a evangelizar ya, por lo que Dios nos ha dado. No salgamos de aquí pensando, sabe, hay mucho que yo no sé. Si fuera así, yo no evangelizaría, porque hay mucho que yo no sé, y yo tengo un doctorado. Pero el Padre Nuestro es como un puente que podemos usar para introducir al Rey. Ahora, esta mañana yo quiero dar un evangelismo muy sencillo y simple, muy breve, que es como la punta de lanza del Evangelio. Es punta de lanza. Uno tiene que entender eso, que es solamente punta de lanza que nos va a abrir brecha a todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es dada a nosotros para fortalecer nuestra fe y conocer mejor a Dios. Entonces lo voy a hacer en un momentito, pero anoche, o más bien ayer, les prometí que íbamos a concluir la parte que es entendiendo bien el Padre Nuestro. Ahora, esto es lo que les voy a compartir. No está en el librito que escribí. Es ampliando el librito, es solo eso, es un librito y da también una punta de lanza en cuanto al Padre Nuestro. Hay mucho más que se puede decir del Padre Nuestro de lo que yo he dicho. Incluso lo digo así al comienzo de ese librito, que he dejado fuera muchas cosas para llegar a lo medular. ¿Se acuerda que nosotros concluimos viendo que en el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es relacionamientos? Y en cada relacionamiento está usted y está Dios. En cada Padre, Hijo, Padre es Dios, Hijo es usted, soy yo. Estamos incluidos en el Padre Nuestro, en cada renglón del Padre Nuestro, como mencionamos una escalera, en cada peldaño de esa escalera está Dios, y uno está conociendo un poco más de Él. Y cuando uno llega a perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, está dos cosas. Uno es
el arrepentimiento, y el otro es transformación. Porque el único peldaño que Cristo comenta es ese. Ahí está lo medular del Padre Nuestro. Perdona nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La última parte es tan importante como la primera parte. El perdonar a otros es tan importante como ser perdonado por el Señor. Y Cristo, en los versículos 14 y 15, dice: si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Y quiero explicar eso. El Padre Nuestro viene de más a menos, porque uno termina como esclavos del pecado. Y justo antes está el arrepentimiento, está Cristo, está la cruz, está la redención. Ahora eso es portugués. Ahora, el punto medular en cuanto al Padre Nuestro del Evangelio es la cruz, que es la base del reino. Y el que está sobre la cruz es el rey de ese reino. Y uno tiene que presentar a ese rey. Y después viene la presentación del reino. Ahora, ¿se acuerdan que yo mencioné que la relación más íntima posible es la relación que tenemos con nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan de eso? Me fui para allá, me fui para acá. ¿Sí? ¿Verdad? Es la relación más íntima. ¿Se acuerdan que mencioné que en la eternidad pasada, en el concilio de la Santísima Trinidad, cuando en la eternidad Dios hizo todas las decisiones, que tomó una de ellas, era ¿qué va a ser la relación del Señor Jesucristo, el Rey, con nosotros? Y mencioné que podría haber sido simplemente amigo. Pero en Colosenses 1:24, voy a leer este versículo. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo, estando en la cárcel y está sufriendo, dice: ahora me gozo en lo que sufro o padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, este sufrimiento del Señor Jesucristo es como resultado de la decisión que se tomó en la eternidad pasada de cuál va a ser su relación con nosotros. ¿Va a ser la relación más íntima posible? ¿O va a ser, Él es nuestro amigo, Él es aún el novio y nosotros la novia? Lo cual Él nos va a llevar a su reino para morar por la eternidad. Y no se tomó que eso fuera lo único. Se decidió que la relación de Cristo con nosotros, del Rey con nosotros, sería la relación más íntima posible. Y por lo tanto, hay sufrimientos que aún falta, dice aquí. Ahora, hay dos formas de entenderlo. Los teólogos no se ponen completamente de acuerdo. Aquí, debo decir, yo tomo una postura, pero hay teólogos que dicen otra cosa. Y les voy a dar las dos cosas para que lo sepan. Uno es que
las aflicciones que aún faltan son las aflicciones de lo cual Cristo llevó en la cruz, pero no está incluido dentro del barco de nuestros pecados, sino que el sufrimiento que sufrimos, mucho de ello es el resultado de pecado. Que todo esto sucedió en la cruz cuando Cristo murió. Y hay otros teólogos que dicen no, Cristo, porque los pasajes anteriores hablan de su muerte en la cruz, su sufrimiento ahí, y aquí como algo diferente en el contexto. Y que cada vez que tú sufres o yo sufro, Cristo sufre porque yo soy su cuerpo, tú eres su cuerpo. Y no se puede decir que mi cuerpo sufre, pero yo no sufro. ¿No? Cuando mi cuerpo sufre, sí sufro. Y cuando Cristo apareció a Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque dijo: ¿por qué me persigues a mí? ¿Acaso él no estaba persiguiendo a los cristianos? Bueno, ellos eran el cuerpo de Cristo. Y nosotros vamos a sufrir como resultado de ser su cuerpo. Así como nuestro hermano Prada ha dejado bien claro que si estamos sobre la roca, va a haber situaciones muy difíciles. Pero el apóstol Pablo aquí está sufriendo como resultado del Evangelio, como resultado de ser cristiano, y el resultado de su obediencia al Señor, y el resultado de estar sobre la roca. Pero él está gozoso. Y nos dice la razón de ese gozo. Porque no está sufriendo solo, sino su cuerpo. Ahora, te voy a decir de esta forma. Supongamos que usted tiene una lupa y usted está afuera donde está el sol. Hoy día es un lindo día de sol. Hoy día podría tomar una lupa afuera donde está el sol, y con esa lupa la lupa, ¿qué es lo que hace con los rayos de luz? Eso mismo, los va uniendo más y más fuerte hasta que puede llegar a un punto donde comienza a quemar y a comenzar hasta un incendio, un pequeño fuego. Para los sufrimientos de los cristianos en todo el mundo, es como que esos sufrimientos de los cristianos de todo el mundo vienen a un solo punto, y en ese punto está Cristo, está Jesús. El cuerpo, él tiene dos cuerpos. Tiene un cuerpo que fue crucificado en la cruz, y otro cuerpo que somos nosotros, un cuerpo espiritual. Entonces tiene dos cuerpos. Uno es su cuerpo humano y el otro somos nosotros, su cuerpo espiritual. Y cuando nosotros nos intentamos de bajar de esa roca para dejar de sufrir, sepa que usted se está alejando del Señor. Y Él sufre con usted. El apóstol Pablo regocijaba en el hecho que él estaba sufriendo en la cárcel por el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo no solamente sabía lo que él estaba sufriendo, sino que el Señor Jesucristo sentía su dolor. Que él no estaba lejos de su dolor, ni cerca de su dolor. Su cuerpo mismo estaba sufriendo. Nosotros no debemos temer. Mi tema es la evangelización.
la evangelización puede llevar a situaciones como el apóstol Pablo, situaciones muy difíciles. Pero cuando uno piensa de Cristo aquí en la tierra, piense de sus encuentros con Él. Pero ahora cambie, no solamente del encuentro, piense del sufrimiento. Piense, aquí está Cristo, aquí hay una persona. ¿Y dónde está el sufrimiento? No todo encuentro tenía sufrimiento. Obvio. Pero el hombre que estaba ciego sufría ceguera. El leproso sufría. En todos esos encuentros había sufrimiento. El sufrimiento no es ajeno al evangelismo. Es oportunidad para el evangelismo. Cristo usaba la oportunidad del ciego para darle vista. Y eso se puede multiplicar a través de todo el evangelio. Pero a veces la presentación de Cristo era oral, hablada. Cristo daba sus mensajes muchas veces en parábolas que presentaban a Cristo, el Rey del universo. Entonces, evangelismo es también situacional. La palabra. ¿Situación? Situacional. Cristo ocupó con la mujer samaritana. Sí, la mujer samaritana, lo del agua, tal como nuestro hermano Ricardo nos explicó. Y eso sí también en el evangelismo. Ahora, yo le iba a compartir también la cuarta puerta, que es la relación al evangelizar que Jesús tenía con pecadores. No voy a dar esa puerta, voy solamente a dar una ilustración de esa puerta. ¿Se acuerda en Lucas 15? Este es el capítulo donde se encuentran las tres parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero Cristo cuenta esas parábolas como resultado del versículo 1 y 2, que dice que los fariseos, los líderes religiosos, estaban criticando al Señor Jesucristo porque Él se relacionaba con los pecadores, comía con ellos. Ahora, el evangelismo es un pecador hablando a otro pecador del Rey. Y cómo yo como pecador lo conocí. Y de la esperanza que Él me ha dado, porque sus promesas son seguras. Y puedo poner toda mi confianza en esas promesas que son como una roca tan firme como Cristo mismo, es su palabra. Ahora, la relación que nosotros tenemos con pecadores, y especialmente pecadores no notorios. Yo voy a usar los homosexuales. Los homosexuales. ¿Cuál es nuestra relación con los homosexuales?
Tuve el privilegio, estando en Brasil, de tener un ministerio con más o menos 200 homosexuales. Como resultado de uno de ellos que se convirtió, Willy Torresini. Y le quiero contar la historia de Willy Torresini, porque demuestra la relación equivocada de la iglesia, por lo menos las iglesias en Brasil, muchas de ellas los homosexuales. Willy Torresini tenía 17 años cuando fue a hablar con su pastor. Él se crió en la iglesia. Era una iglesia presbiteriana que ahora tiene más o menos 5,000 miembros. Ahora, él fue al pastor y le dijo: mira, yo me siento atraído a otros hombres y no mujeres. Y yo sé que esto no es correcto y que esto no le agrada a Dios. Pastor, yo necesito ayuda, yo necesito orientación, yo necesito consejo. Por favor, ayúdame. El pastor, no voy a mencionar su nombre, creo que alguien por ahí está. El pastor dijo: Willy, mira, vaya al cuarto al lado de mi oficina aquí en la iglesia. Espera, yo voy a conversar con los varios pastores, algunos están aquí ahora. Vamos a conversar de tu situación y después te vamos a llamar para darte la respuesta. Entonces él así lo hizo y le llevaron y le dijeron: Willy, salga de aquí, no te queremos ver más. Y él se salió. Después de un tiempo llegó a ser prostituto homosexual, ganándose la vida de esa forma. Por 20 años. Un día Willy estaba lavando su coche. Frente de su apartamento había un árbol, sombra. Ahí en la sombra él estaba lavando su coche, lo iba a encerrar. Cuando escuchó una voz que le dijo: Willy, tú no tienes idea cuánto yo te amo. Ahora, Willy se había criado en una iglesia presbiteriana. A él le habían enseñado que Dios en mundo solo habla por la Biblia, y eso es cierto. Él solo habla por la Biblia para darnos su voluntad, pero no significa que no habla. Pero él dijo: eso no puede ser. Llegó a la conclusión: me estoy volviendo loco, porque he oído decir que los locos escuchan voces. Me estoy volviendo loco. Así que siguió lavando su coche y escuchó de nuevo la voz que le dijo: Willy, tú no tienes idea cuando yo te amo. Y él esta vez puso atención y dijo: yo podía identificar exactamente dónde venía la voz. Venía de este lado y más o menos 2 metros de mi cabeza. Y le dije: Dios, ¿eres tú? ¡Maldito seas! Si tú hiciste un infierno, ¿por qué no te saltas ahí? Porque ahí mereces estar tú.
y comenzó a maldecir en forma horrible. Maldecir a Dios. Yo fui al pastor de tu iglesia y me echó. Y ya cuando por un buen rato continuó maldiciendo a Dios, al final se les acabó palabras. Y escuchó la voz que dijo: Willy, ya acabaste ya. Y él dijo: sí. Y la voz dijo: Willy, tú no tienes ni idea cuánto yo te amo. Willy corrió a su apartamento, cayó de rodillas y le dijo: Dios, si tú verdaderamente me amas, si realmente me amas, ayúdame, porque yo no puedo ayudarme a mí mismo. Ese domingo él regresó a su iglesia, se sentó en la banca más atrás, y un hombre le vio con su esposa y se acercó a él y dijo: Willy, ¿eres tú? ¿Puedes estar así? Sí, dijo, soy yo. Oye, yo supe de cómo saliste de esta iglesia, me da mucha vergüenza de lo que sucedió, pero no supe más de ti. Oye, Willy, yo tengo un estudio bíblico en mi casa. ¿Estarías dispuesto a participar? Y él dijo: sí. Y ahí escuchó el Evangelio de un rey compasivo que ama al pecador, que estuvo dispuesto a darlo todo por él. Y aceptó. Una presentación muy sencilla, muy simple, pero aceptó. Y él sabía desde ese momento que Dios sí, de veras la amaba. El Espíritu Santo daba testimonio a su espíritu de que ama la tierra y de Dios. Y él siguió ahí en ese estudio, conociendo más y más. Ya después de unos años nos conocimos. Él participó en uno de mis conferencias sobre la gracia de Dios. Me dijo: oye, yo he estado intentando de alcanzar los homosexuales, sí, pero les he invitado a los psicólogos. Pero al escuchar el mensaje que tú das en tu conferencia de la gracia de Dios, me doy cuenta que lo que ellos necesitan es ese mensaje. ¿Me harías el favor de compartir tu conferencia con mis amigos homosexuales? Muchos de ellos, como yo, no encontraban lo que buscaban en la homosexualidad. Y di la conferencia a unos 40. Después de meses, ellos dando tiempo para que los que participaron en esa conferencia compartieran con sus amigos, y llegaron como 60 a la conferencia de Córdoba. Y la última que hice había como 100. Pero no lo tuvimos en una iglesia. No hubieran ido. Las conferencias lo hicimos en una escuela. Y vez tras vez, hablando con ellos, me di cuenta que la gran mayoría habían sido expulsados de sus iglesias, los que habían asistido a una iglesia. Habían dos que nunca habían asistido a una iglesia.
¿Cuál era la relación del Señor Jesucristo con pecadores? No aceptamos y ni Cristo aceptó el pecado de los pecadores. Para nada. No dijo, mira, está bien ser homosexual. Para nada. Pero él tenía un mensaje de amor y esperanza. Se presentaba a sí mismo como esa esperanza, el agua viva, el pan de vida, la puerta y muchas otras formas de decir que él era la respuesta. Entonces, quiero concluir esta parte de la presentación. Antes de ver en forma resumida una forma de compartir el Evangelio usando el Padre Nuestro, se lo voy a dar palabra por palabra. No que usted lo vaya a compartir así palabra por palabra, sino para que tengan en forma reducida, resumida, el punto de lanza del Evangelio. El punto de lanza del Evangelio. El Evangelio es mucho más de lo que yo le voy a dar. Pero yo creo que le doy suficientemente sencilla, de tal forma que nadie salga de aquí diciendo, no, yo tengo que tomar unos estudios muy, muy profundos antes que yo pueda realizar. No es así. Usted lo puede usar hoy mismo, desde ya, compartiendo a la persona más maravillosa que haya existido, el Señor Jesucristo. Y por eso quise también decirle cuando Él desea tener relacionamiento contigo. Él no aceptó en el concilio de la Santísima Trinidad en la eternidad pasada ser solamente tu amigo, ni siquiera ser tu novio. Él aceptó que tú fueras su cuerpo. Que significaba que Él sufriría tus sufrimientos, sea la cruz o sea no. Que los teólogos se pongan de acuerdo, eso es otra cosa, pero Él sí sufre todos tus sufrimientos y comparte contigo. Cuando tú decides mantenerte sobre la roca y llega la tentación de evitar el sufrimiento por la causa de Cristo, sepa que tú no sufres solo. Él va a estar ahí contigo y va a ser fiel para ti en tu vida. Va a cumplir y proveer todo lo que necesitas, aun si es una cárcel. Vas a tener todo lo que necesitas para continuar tu ministerio. Al comienzo del próximo año, que está a la vueltecita, mi ministerio va a dar un vuelco bastante radical. Ya comencé los estudios, los preparativos y todo para este nuevo ministerio. Me dijeron, mire, aquí en las cárceles necesitamos a alguien que hable el español. Y tuvimos una persona que nos estaba ayudando en el ministerio de Kairos. Pero ¿estarías dispuesto a apoyarnos, a trabajar con nosotros en las cárceles? ¿Sabe que Dios tuvo que llevarme a la cárcel primero, hace 4 años atrás, por una falsa acusación? Llegué a parar en la cárcel. Yo sé lo que es
Y fue uno de los sufrimientos mayores de mi vida. Y de mi esposa también. Pero el Señor estaba conmigo. Y ahora me da la oportunidad de trabajar con personas en cárceles, así como estaba el apóstol Pablo. Y es con gozo que acepté hacer exactamente eso, de poder compartir el Evangelio a lo que habla del peligro de las cárceles del norte de Florida. Eso lo comparto en el contexto del sufrimiento. El sufrimiento que Dios trae en nuestras vidas siempre abre puertas. Siempre abre puertas. Mi nieta fue secuestrada por 3 meses en la Ciudad de México. Nuestras vidas fueron amenazadas, especialmente por uno de los secuestradores que había sido policía. Lo habían echado de como policía por ser demasiado cruel y abusivo. Yo no me he dado de imaginar a un policía siendo sacado de la policía por eso, porque es que la mayoría son así. No debieron juzgar así, pero es la opinión que me han dado, de que muchos son corruptos. Pero nuestra vida fue seriamente amenazada, de tal forma que al final tuve que sacar mi nietecita escondida, ilegal, a los Estados Unidos, para salvar la vida de ella, de su mamá y la nuestra. Y por 6 años luchamos en cortes y el juicio norteamericana, tratando de conseguir que no la deportaran. 2 veces fuimos rechazados durante ese tiempo, pero dijo ya no. Una tercera vez era nuestra última oportunidad. Y después de 6 años de lucha, de gastos tremendos para abogados, pudimos conseguir al final la visa y la permanencia para nuestra vida. Pero ¿cuántas puertas eso ha abierto con inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos? Algunos de ellos los voy a encontrar en la cárcel, algunos. No temen sufrir por la causa de Cristo. Los sacrificios son sacrificios de Cristo mismo que está tomando contigo. Si Él está sufriendo ese sacrificio, no lo estás sufriendo solo, tú eres su cuerpo. Es junto con Él que tú te enfrentas a cualquier situación, la que sea. No tengas miedo, no trates de evitarlo, sino diga que se haga tu voluntad, no la mía, así como Cristo en el huerto de Getsemaní. Bueno, ya dejé de predicar, ahora vamos a tener tiempo de estudio. Aquí está viendo así.
Mira, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo 5 minutos. Entonces, no voy a hacer lo que era mi plan. Mi plan era de leer mi presentación y después que lo copies. Voy a trabajar con el hermano Arturo Quiroz en hacer algo que debiera haberlo hecho de esta forma, pero hasta los expositores como yo a veces somos cortos. Yo por lo menos aquí el hermano Francis tenía bien preparado toda su materia. Le felicito, hermano. Yo no. Entonces a lo mejor eso lo puedo remendar. Lo que le voy a dar que mandárselo por escrito y de alguna forma que se puede llegar a compartir. A lo mejor se puede juntar con el libro, no sé, alguna cosa. Pero voy a dar ahora, le voy a decir que el evangelismo, para mí, la forma que me guío en el evangelismo es haciendo preguntas. Muchas veces no conozco la situación de la persona por quien estoy evangelizando. Entonces, les hago preguntas. Y por favor pongan mucha atención, es breve, creo que en 5 minutos lo puedo dar, pero solo punta de lanza, para después ampliar y va discipulando, esto siendo el comienzo del discipulado a alguien que no conoce al Señor. La primera pregunta: ¿qué significa para ti la oración del Padre Nuestro? Uno puede saber mucho de la persona, dónde está espiritualmente, en fin. Para ti, ¿qué significa el Padre Nuestro? En segundo lugar, ¿te puedo compartir algo asombroso del Padre Nuestro? Es una pregunta. ¿Me permites compartir algo asombroso contigo, el Padre Nuestro? ¿Por qué lo hago en pregunta? Porque uno en el evangelismo debe tener una actitud de pedir permiso. Si uno entra en un cuarto y hay otra persona ahí, el permiso de entrar, es así, es lo normal. ¿Por qué hacerlo de forma diferente en el evangelismo? Pídale permiso de compartir. Si te dice que no, yo lo tomo que el Señor está cerrando esa puerta. No significa que no voy a continuar tocando esa puerta cada vez que Dios me da la oportunidad. Pero por el momento, digo, está bien. Te puedo compartir algo asombroso del Padre Nuestro. ¿Sabías que los ángeles en el cielo no tienen el privilegio de llamar a Dios mi Padre? Y así lo dice Hebreos 1:5. ¿Sabías eso? ¿Qué te parece? Los ángeles no tienen ese privilegio. Y aquí en el Padre Nuestro nos dice que nosotros lo tenemos. Doy en forma de pregunta. Continuación, ¿quién tiene más méritos para dirigirse a Dios como Padre? ¿Los ángeles, quien nunca ha pecado? ¿O nosotros, que en esta oración nos confesamos como pecadores? ¿Quién tiene más mérito? ¿El que no ha pecado? ¿O nosotros que sí hemos pecado? Pero la respuesta es muy breve. Van a decir, bueno, parece que nosotros. Es decir, los ángeles tienen más mérito. Si fuera a base de méritos, ellos tendrían, pero parece que no es la base de méritos, porque nosotros tenemos que no lo merecemos. Siguiendo, te das cuenta que no es por nuestros méritos que tenemos este privilegio de tener a Dios como Padre. Si fuera por nuestros méritos, los ángeles se ganarían ese derecho. ¿No es así?
Pero no te preocupes, tengo muy buenas noticias para ti. Aunque no es por nuestros méritos, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz para así tener este privilegio. Te puedo leer una promesa de la Biblia donde Cristo carga sobre Él mismo nuestros pecados. Y en su lugar nos da los méritos de Él para darnos el privilegio de tener a Dios como nuestro Padre Celestial. Ese pasaje es 2 de Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, eso era Jesús. ¿Hizo pecado? ¿Sí? Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia, esos son los méritos perfectos, justicia de Dios en Él. Aquí una vez estaba bautizando una señora que me reprochó porque dijo: ¿usted no cree en la Virgen María? Yo dije: ¿qué creo en la Virgen María? Que usted no cree que ella es inmaculada. ¿Sabe cómo le contesté? Claro que era inmaculada. Ella supo que su hijo Jesús era su Salvador. Y ella confesó todos sus pecados al Señor Jesucristo. Y te quiero decir algo, que tú también puedes ser, tal como la Virgen María, inmaculada. Porque a menos que seas inmaculado o inmaculada, no puedes ir al cielo. Y eso es a través de Cristo que puedes. Aún su mamá no puede ir al cielo, aparte de Él. Ahora, se quedó con la boca abierta. No esperaba que yo le dijera que ella podría ser inmaculada con la preciosa Virgen. Pero, mire, el evangelismo es pasar por la puerta que Dios abre. Bueno, aquí hay una promesa. 2 Corintios 5:21. Si me lo permites, después de leer este versículo, si me lo permites, te voy a contar cómo el pueblo indígena de las praderas en los Estados Unidos se protegían de incendios que periódicamente arrasaba con todo en su camino. Antes de colocar sus viviendas móviles, quemaban todo el pasto o cualquier cosa que pudiera servir de combustible, todo alrededor de sus viviendas. Como resultado, cuando llegaba el fuego o el incendio, estaban a salvos, pues el fuego no puede quemar donde el fuego ya quemó. Eso es una de las cosas que sucedió cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Una de las cosas que sucedió cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo cargó sobre Él mismo todos nuestros pecados, y el fuego de la ira de Dios cayó sobre Él. Dios es un Dios justo. La justicia de Dios. Amén. Y no solamente su amor. Y esa justicia cayó sobre Cristo. Cuando en el Padre Nuestro confesamos nuestros pecados con fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Dios nos promete en 1 de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Porque el fuego de la ira de Dios cayó sobre Cristo. Nosotros, por fe en Él, estamos salvos de su ira.
al estar por fe en Él y Él en nosotros. No es por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Qué buenas noticias son estas, ¿no es verdad? ¿Quisieras aceptar el perdón de Cristo orando una oración que puedes repetir conmigo? Para esa oración está al final de su librito, del Padre Nuestro. Es lo que yo hice y todavía hago por fe en Cristo, el Cristo crucificado. Primero, antes que oremos, deseo leerte un lindo poema. Y ahora ese poema también está después de la oración, ahí al final del librito. Porque ese poema deja muy en claro el Evangelio y que es por Cristo y no por méritos propios. Antes que oremos, deseo leerte un lindo poema que explica un poco más de lo que estás por hacer. ¿Quieres oír este poema? El poema es de Horatius Bonar, que está al final. ¿Qué te parece este poema? ¿Estás listo para repetir conmigo una linda oración de confesión de pecados para recibir el perdón de Dios? Oremos juntos la oración, la que se encuentra ahí. ¿Te gustaría saber más de esta oración del Padre Nuestro? Si es así, si así lo deseas, pongámonos de acuerdo en dónde y cuándo nos podemos reunir. Acuérdate que yo le dije que y hay algunos que no van a orar esa oración en ese momento. No están listos. O tú te das cuenta que no están listos. Pero esto es la punta de lanza. Esta presentación del Evangelio muy breve, usando el Padre Nuestro, es algo que yo creo que es lo suficiente sencillo, que aun si no has tenido, o aun si solo en unos días atrás aceptas a Cristo como tu propio Salvador, lo puedes compartir. Pero no lo dejamos ahí, jamás se deja una presentación del Evangelio como si ya cumplimos, ¿no? Es apenas el comienzo de nuestra responsabilidad.